Bueno, muchas gracias por este ratito, Enrique. Silvio, muy generosos a los dos. No, por favor. Enrique, ¿te impactó lo que contó Nacho? Porque se queda Peña, no sale Duhovne. En todo caso hay una reingeniería en el gabinete. Parece que las prácticas no serán diferentes. Mucho Durán Barba y mucho Nieto. Poco radicalismo, nada de Rodríguez Larreta y Vidal, salvo una reunión prevista para mañana. Bueno, no esperábamos otra cosa. Otra cosa en el esquema de Macri hubiera sido el helicóptero, es decir, llamar a todas las fuerzas políticas, traer a los mejores economistas, convocar a un acuerdo nacional, convocar una conferencia de gobernadores, plantear sobre la mesa los números, sacar los verdaderos números, porque los números estamos viendo en las provincias, yo por lo menos que trabajo en unas 10 o 12, están en azul. Vos vas a Santiago del Estero, vas a Chubut, vas a Neuquén, vas a San Luis, vas a La Pampa, vas a Santa Fe. En todos esos lugares no hay déficit primario, hay superávit primario. La Nación ha hecho una producción hoy muy buena sobre cómo están los números. Las provincias no están como dicen todos que están, ni es una catástrofe. Se van a sentar en la mesa, van a sacar los números y vamos a ver qué hay que recortar. Entonces me parece que ese ejercicio de convocar a todos, no a las fuerzas políticas, creo que eso es un error porque los políticos no representan a nadie. Pero sí hablo de los equipos de gobierno, que hay varios y muy importantes. Muy importante la distinción entre, qué sé yo, José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, y los gobernadores del justicialismo. O los 12 o 15 exministros peronistas de distintas etapas, desde Labaña, o Camaño, o Sargini, o la gente que ha gestionado las crisis y que conoce estos problemas, los Piñanellis. A los que vos consultarías para al menos que te digan Roque Fernández, qué sé yo. Hay todo un elenco de gente. Que no llamen a Kicillof, por favor. Mirá, creo que lo tienen que llamar, porque todo intento de excluir y partir en dos el país termina mal. Aunque sea de una forma como expresando la envergadura del intento. Tienen que estar todos los sectores. En todo caso que salvo los que se quieran excluir, claro, seguramente. Que no vengan. Excluir a nadie se lo obligará. Pero pasó con Randazzo cuando planteó la reforma política y no fue Carrió, por ejemplo, en 2009. Eso para Macri casi, o para la Concepción, equivale al helicóptero, equivale a renunciar al timbreo, equivale a renunciar a la reelección, equivale a hacerse cargo de la crisis y concentrarse efectivamente. En la Argentina le sobran recursos. No hay ningún economista serio que no te haga el estudio de los fundamentals. Los fundamentals están bien. El otro aspecto. Entonces vos considerás que es una crisis más política que económica. Es una crisis absolutamente política. Es un modelo donde la política encontró sus límites. Lo encontró el gobierno, lo encontró la oposición, lo encontraron los gobernadores, lo encontró... Esto mide esto, pero no si mide lo que no es infinito. Y el gobierno no cambia la actitud política, estamos al horno. No, el gobierno no, creo que el gobierno puede cambiar. El gobierno son empresarios. ¿Cómo es la empresa? Que no son empresas, son empresarios argentinos, que no son empresarios realmente, son dueños de empresas, que es una cosa diferente. Entonces se sientan y dicen compren, vendan, suban, bajen, vayan, vengan, y salen todos los equipos a hacer eso. Eso no ocurre en la política. Porque vos llamás al subsecretario, ¿no es cierto? Y le decís, subsecretario, vamos a hacer esto. Y el subsecretario pregunta, ¿por qué? ¿Y hasta qué punto? ¿Y cuál es el costo? Permítame que la política es horizontal. Aquí y en la China no hay obediencia debida. Cuando ha habido obediencia debida, ha habido catástrofes. Entonces, por ejemplo, eso que se habla, que escucho mucho, un ministro de Economía fuerte. Ningún país serio tiene un economista al frente de la economía serio. Toda la Unión Europea tiene el mismo esquema que es igual que el de Estados Unidos. Hay un ministro de Economía y hay un ministro de Hacienda. Nunca están mezcladas las dos áreas. Ministro de Economía y ministro de Hacienda. Está la comisión delegada, donde están los ministerios que tienen competencias económicas. Desarrollo social, de ordenamiento territorial, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cuestión de educación y de salud, etc. Esos ministros conforman la comisión delegada en materia económica. Y después está la oficina económica del presidente, donde están los tipos de la DITERA, del San Andrés, los economistas, los papers, las teorías sobre qué es un pobre o la teoría sobre el origen de la inflación. Ahí discuten libremente y el presidente los escucha. Así es Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea. Y así se gobierna hoy la economía. Macri no se equivocó y cuando hizo eso al principio es porque sabía que eso es así. Lo que pasa es que lo implementó con gente probablemente inapropiada. Es decir, vos tenés hoy a una figura fundamental del HSBC en Hacienda, tenés a una figura fundamental de JP Morgan en el Banco Central, tenés a los banqueros en el banco. Entonces, eso son cuestiones de gobernanza. No creo que haya ningún país donde un banquero privado esté en la gestión económica. Entonces me parece que el problema es de implementación, pero el modelo no es malo. Macri puede volver hacia atrás, es el político con mayor experiencia que conocemos. Tiene 31 años
largos de experiencia política, conoce a todos, tiene bastante buena relación, no tiene casi enemigos en la política. Su generación lo aprecia, tiene todas las condiciones, está perfectamente preparado para hacer esto que te digo. Perdón que los interrumpa, pero hay una noticia de último momento, se ha confirmado, lo confirma el querido Gustavo Segré. Trataremos, si es posible, hablar con él. El ministro relator del Tribunal Superior Electoral, Luis Barroso, ha votado por impugnar la candidatura de Lula da Silva en Brasil. Lo que resta es que se expresen los ministros. Este, en principio, es el más importante. El mismo ministro Barroso determinó que Lula no puede participar de la propaganda electoral como candidato tampoco. Aparentemente el debate termina a medianoche. La noticia a esta hora es que en Brasil la justicia estaría allanando el camino para que Lula no pueda presentarse, que no pueda ser candidato. El candidato que hasta hoy aglutinaba mayor popularidad y en perspectiva podría volver a ser el presidente. Todo esto a un mes y medio de las elecciones, un poco más, en Brasil, principal socio comercial de la Argentina, cuyo indicador del día fue que Brasil ha crecido el último trimestre el 1% y ha reducido fuertemente el déficit fiscal. Acabo de leer lo de Barroso. Barroso, hay que explicar también que es uno de los constitucionalistas más prestigiosos en América Latina. No solo un juez, es un constitucionalista muy destacado que representa muchísimo el sector más liberal del constitucionalismo latinoamericano, muy prestigioso. En Brasil es realmente la gran figura, tiene sus detractores y tiene opiniones políticas muy tomadas durante todo este proceso contra Lula. Sí, vale la pena decir que acá lo que le juega en contra Lula es la propia ficha de candidatura limpia, se llama una cosa por el estilo, sí, donde con un doble fallo en contra de primera y segunda instancia, ningún candidato puede ser candidato. Ahora, ¿podrá alguien ganar una elección y tener enfrente a alguien que tiene más votos que todos los candidatos juntos? Bueno, pasó con Perón en el exilio. Puede ser. La historia argentina. ¿Se puede organizar un sistema político bajo esa base? ¿No habrá que pensar de qué forma no Silvio, metemos eso? Nacho planteaba que podrían haber intentos de poner retenciones a las exportaciones de carne. ¿Es viable? En este contexto, primero que lo que hay que ver es que quede sincerado el valor del dólar real. Digamos, si tenemos un dólar, digamos, especulativo o desestabilizador, como pienso yo que es este dólar y que sigue creciendo a valores nominales que no tiene razón en la región, obviamente que se podrían justificar las retenciones en la carne. O sea, ¿usted cree que este es el dólar miedo? Que pasada o bajada la espuma, qué sé yo, termina en 34, 35, 32. Tendría que ir a ese rango. Alfredo Piano dijo ya subió lo suficiente, pero no dijo va a bajar, digamos. Lo que da que todo el mundo espera las decisiones a partir de la semana que viene, ver el corregimiento de precios que tenemos en la canasta básica de alimentos, y obviamente eso va a generar una expectativa. La idea o lo que se rumorea en el ambiente es que va a seguir subiendo, por dos simples razones. Una, por el corregimiento de precios en la canasta básica de alimentos y de los servicios en general de todos los consumidores, y otra cosa que se ha notado en la Citi, digamos, la diferencia entre que el dólar oficial, el dólar blue y el dólar papel. Hasta hace tiempo, hace mucho, nunca se habló del dólar papel. Digamos. Hoy se está hablando, digamos, que vos tenés un precio para poder conseguir el dólar papel. Entonces vos tenías, como cerró a 40, digamos, era un dólar, digamos, electrónico, y si vos querías el dólar papel tenías que pagar por arriba del 40. Y se ha llegado a pagar hasta 46. Y en intercambios comerciales, digamos, como un dólar financiero pidiendo créditos para exportar a Brasil y tenerlo en la Argentina, se estaban pidiendo hasta 53 pesos argentinos por dólar, digamos, hasta fin de septiembre. Entonces, toda esta situación, digamos, realmente trae muchos caos y mucha incertidumbre. Y obviamente que el primer, digamos, foco es la canasta básica y los principales alimentos que ya habían aumentado en la primera pequeña devaluación y que ahora obviamente van a pegar un salto muy importante ahora. Correcto. Muy interesante lo que dice usted, Silvio. Nos miramos con Enrique y con Nacho, también Paola, porque, claro, es verdad. También ustedes hacen operaciones como en el campo con dólar a futuro, sin quererlo, ¿no? Porque usted vende hoy, cobra en
30 días, Exactamente. 60. Sí, en este caso era un empresario que, no de la carne, que estaba haciendo una operación con Brasil y le pidieron eso. Ahora, le cuento lo macro, hasta donde sé. Hay casi 10 millones de cabezas de ganado vacuno adicionales a las que había en el 2014-2015. Así es. Uno transita la ruta del interior de la provincia de Buenos Aires, que lo hago muy a menudo, ve mucha vaca. Antes no había tanto. Eso recompone en parte también, se supone, la actividad de los frigoríficos, que venían muy golpeados. Y el gobierno abrió mercados, China, Japón, y efectivamente eso está empujando la exportación a tal punto que hoy volvimos a exportar más carne que vinos, que había sido una ecuación que se había invertido durante 2013, 2014, 2015, 2016. Todo eso que parece, no digo un mar de rosas, pero casi una especie de salvoconducto respecto a la crisis más compleja y evidentemente muy difícil de superar en otros sectores, ¿es así o eso es no todo lo que reluce es oro? No, hay que diferenciar, digamos. En la industria de la carne solamente el 10% es exportador, el resto es todo consumo. Es cierto que la exportación ha aumentado al doble. Digamos, un ejemplo, claro, en el 2017 nosotros exportamos a China 37.000 toneladas y ahora llevamos exportado en el 2018 77.000. Digamos. Entonces casi es todo el doble y casi más de la mitad de lo que se exporta a China. Digamos. Entonces seguimos con los mismos volúmenes de la Unión Europea, de la cuota Hilton. Seguimos, digamos, lo que se ha incrementado es los volúmenes que se exportan a Chile, que es en general vaca de conserva, digamos, vacas de descarte, digamos, una categoría de animales en la cual obviamente antes iba al rezago, ¿no? O sea, no compite con lo que comemos acá, eso me quiere decir. Exactamente. Es muy interesante. Y yo le decía también en otro programa anterior, pues dice, la carne aumenta porque la exportación aumenta. La carne aumenta por dos factores. Aumenta un 10%, en la carne se exporta el 10% y el 90% se consume acá. Entonces, y aumenta exactamente igual. La carne cuando aumenta el dólar aumenta solamente un 10%. Y el 90% que aumenta la carne aumenta por los servicios, porque aumenta la nafta, aumenta la luz. Costo de flete, logística, servicio de la carnicería, empleados, trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tiene el gremio? El gremio tiene 45.000. 45.000. Entre consumo, exportación y todas las cadenas de carnicería que tengan cada una de las... ¿Hoy es más caro una picada que comer un asado? Sí. ¿O me equivoco? Y no sé, preguntarle a él que es de El asado es Mercedes, lo que más tiene el barato que hay. salame Por eso digo, Quintero. me La cuido. fiesta del salame Quintero tenemos en Mercedes. Sí. Espectacular, hablando de picada. No, Muy pero bueno. No, el salame tandillo, todo me encanta, es verdad. Pero es más cara una picada hoy. Si vos te juntás con amigos, lo miro a Fede, si te juntás con amigos, una picada Sí. es más caro, me parece, que un asado. Bueno, también porque ahora es más Un delito. pedazo de queso vale 100 pesos, con suerte. Sí. Pedazo de Sí, queso. el queso Y un sí. salame vale 70, 80. No, sale más. Yo me voy a Suipacha. No, pero eso queso digo, un comes? pedazo chiquito. Claro, sí, sí. El Sí, queso lo que- rallado. Es muy raro. Esta mañana estuve viendo los Partagás, son casi la mitad de lo que valían hace un mes. ¿Los? Los Partagás. ¿Los pategras? Los Partagás, los puros. Ah, los que son Los puros. habanos, los habanos. Ah, está hablando del cigarrillo. El lujo del está queso. muy bajo. El lujo ha quedado totalmente superado. Bueno, El que quiera hacer cosas de lujo, este es el momento. ¿sabes qué viene bien por una sonrisa de viernes? Es que hay que mirar esas cosas. Voy a decir algo de Porque hay lujo. mucha gente, te voy a decir, ministros, que hoy son 25% más ricos que la semana pasada. Bueno, Porque viven en dólares en Estados Unidos. ¿cómo le trajo toda la plata? No sé si la trajo, pero en su cabeza son 30 o 20% más ricos que la semana pasada. Ese es un es capítulo- difícil que se preocupen, es muy difícil que se Y preocupen. vos ves sabido, digamos, a ver, en la realidad uno lo vive en el supermercado. Digamos, si vos agarrás las principales cadenas de supermercado, si vos comparás los precios entre las cadenas de supermercado, ¿cuál es la cadena de supermercado que tiene los precios más caros de los alimentos de la canasta básica? Es la Anónima. Es quién está en el gobierno. Entonces, vos vas a la Anónima y preguntás cuánto vale un kilo de osobuco y te vas a dar cuenta que un kilo de osobuco vale mucho más que en las otras cadenas. ¿Cómo? ¿Quién está en el gobierno? Brown. No entiendo. Claro, Brown ¿Brown es el dueño de la Anónima? de la Anónima. Pero no es de Marcos Peña. No, no, es de Ah, de Brown. Brown. De Brown. Ah, Secretario de Comercio. Ah, Creo que es el padre, ¿o no? Claro. Peña Brown. Y bueno, y que es secretario de Comercio y que tendría que estar, digamos, controlando, digamos, el desfasaje que hay en los alimentos de la canasta A mí no me básica. gusta la visión de la lucha de clases ni el materialismo histórico, pero te quiero decir una cosa, hay mucha gente que es muy difícil que se sienta preocupada en este momento. Es muy difícil. Bueno, hay un tema ahí de sensibilidad. Muy, ¿qué sensibilidad? Yo creo que, no, pero además, ¿sabes qué?
Creo que a todos, y esto es general. En Y esto es ciertos, para el hombre. niveles, en ciertos niveles perdés la sensibilidad. Sí. No, bueno, está bien. Te prevengo. Porque si no, no el mi- pasarían las cosas que pasan. Bueno, porque el microclima te absorbe, lo que contaba Nacho, te aísla. El microclima, el ADN, el macroclima y todo lo demás. Bueno, yo lo que digo es que en términos generales, ya filosóficos, Sí. también al hombre lo moldea su pasado y su historia y lo moldea su carrera y su trayectoria. A todos nos ocupan cosas diferentes en virtud de la historia de vida de cada uno. Claro, exactamente. ¿No es cierto? Y en consecuencia, el que está pendiente todo el tiempo de los números, bueno, sigue pendiente de los números. Y a veces, yo no digo que sean Excel, porque ya está bastante bastardeado, pero son esos cuadros que también son importantes. El correlato es que tras ello lo que hay es un rostro humano, es alguien que siente, piensa, come, no come, estudia, no estudia, tiene salud, no tiene salud. Al presidente esta semana lo hicieron equivocar muchas veces esos reflejos. Hay mucha gente, sobre todo los traders, que viven estas cosas de una manera frenética. Entonces había que enviar un mensaje, ahora, no dentro de 2 horas, y directamente. Nos han dicho que tenés que ser vos y no puede ser nadie más. Y ahí salió el Facebook. Y tiene que ser por redes sociales. Bueno, eso fue un horror. No, hay 10 o 12 cosas que tienen que ver con gente desesperada, acostumbrada a habitar las mesas de dinero, donde el razonamiento es diferente, no es lógico, es un razonamiento con algo de irracionalidad o con mucho contenido emocional. Bueno, perdón. Entonces, y hay miedo, y en el miedo hay agresividad, y en la agresividad está la realidad que no es agresiva. El pánico también lleva a estas cosas, ¿no? A los altibajos tan evidentes de una volatilidad enorme, donde hay gente hoy mucho más rica que ayer y ayer más rica que el miércoles. Los ADRs en la Argentina, podemos compartir la placa de vuelta, porque para poner magnitud y dimensión, Nacho, nos mirábamos. Las acciones argentinas, acá en el mercado escueto, chiquito, el mercado bursátil local, básicamente por bancos y petroleros subieron 10% promedio. Hacía mucho tiempo que la bolsa no subía casi el 10%, mucho tiempo. Ahora, fíjate que en Wall Street las ADR subieron hasta el 28%, los mismos que ayer habían perdido hasta el 16%. Esto no es usual, digo, la bolsa en España, en Italia, hay correlato igual, en algunas cosas. Intervino el Banco Central de Brasil ayer para que el real no se devalúe más respecto al dólar. Fue la primera intervención en mucho tiempo. Pero de todas maneras, no son variaciones de este tenor. La Argentina es este efecto serrucho que los economistas marcan siempre, y es casi pánico. Riesgo país 780 puntos básicos, estaba abajo de 350 hace un año, cuando a la Argentina los mismos inversores que hoy salen, otra vez Standard & Poor's advirtió que podría bajar la calificación de riesgo para los bonos argentinos, etcétera. Moody's ya ha dicho lo que ustedes conocen. Lo cierto es que hubo estos mismos inversores que ven aversión al riesgo en la Argentina, le prestaron a la Argentina a 100 años. A 100 años. A ese país que decía Kachanowski, explotó 5 monedas diferentes nacionales y defaulteó casi cada 15 años más o menos promedio. Bueno, te prevengo que alguna información confidencial tuvieron. Eso no lo hacen porque de pronto caen en la cuenta de que estaban equivocados. Gracias a los dos. Muy generosos, ¿eh? Qué sé yo. Gracias a ustedes. Dios quiera que ilumine a los que tienen que tomar decisiones.